Muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto saludarles nuevamente en esta novena transmisión de este importantísimo primer curso online especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. El día de hoy tendremos un tema bastante importante titulado Libertad Sindical y estará a cargo de la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya. Entonces, una ponencia sin duda alguna bastante importante para todos ustedes. Recordamos, estas transmisiones tienen origen precisamente en la sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y es convocado por el Tribunal de Justicia Administrativa en coordinación con la importante página de Facebook, Viernes de Jurisprudencia. Para efectos de dar lugar a esta importantísima ponencia el día de hoy, solicito por favor a nuestros invitados y a nuestra ponente, por favor, prender sus cámaras en este momento. Muchísimas gracias. Es un gusto saludar a nuestra ponente y a nuestros invitados. En consecuencia, en primer momento, saludo con mucho afecto a nuestro magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al maestro Manuel Velasco Alcántara. Asimismo, saludo con gran afecto a la licenciada Lilia del Carmen Pérez Bautista, secretaria de escalafón del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca. Los saludamos con gran afecto, licenciada Lilia Bautista. Saludo de igual manera con gran afecto al licenciado Darinel Blas, administrador de la importantísima página de Facebook, Viernes de Jurisprudencia, y con gran y especial afecto y agradecimiento, saludo a nuestra ponente el día de hoy, a la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya, quien impartirá para todos nosotros la importantísima conferencia titulada Libertad Sindical. Y previamente a ceder el uso de la palabra a nuestra ponente para esta importantísima conferencia programada para el día de hoy, voy a ceder en primer momento el uso de la palabra al licenciado Darinel Blas García para efectos del saludo correspondiente a nuestra ponente, por favor. Adelante, por favor, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues saludándolo nuevamente desde la ciudad de Oaxaca. Buenas tardes, maestra Sonia Marisela Santillán Montoya. Muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Licenciada Lilia Bautista, bienvenida. Magistrado Manuel Velasco, un gusto saludarlo nuevamente. Desde luego al maestro Alexander, muchas gracias por estar aquí presentes en esta novena sesión del curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. Y bueno, pues únicamente reiterar el agradecimiento a todas y todos los que están participando en este importante curso y desde luego agradecer a nuestra ponente del día de hoy que vaya a compartir sus conocimientos en este tema de libertad sindical, un tema muy importante dentro de la reforma laboral. Y bueno, pues agradecerle, maestra, sea usted bienvenida y bueno, pues vamos a aprender mucho de usted y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Darinel. Ahora cedo el uso de la palabra con un singular afecto a la licenciada Lilia del Carmen Pérez Bautista. Ella es en la actualidad secretaria de escalafón del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal del Estado de Oaxaca. Un gusto tenerla con nosotros hoy en esta importantísima conferencia, licenciada, como invitada especial, y desde luego también agradecer a todas las personas que se encuentran agremiadas a este importante sindicato, porque siempre han sido muy entusiastas y muy participativos en todos los cursos que hemos tenido vía online en este Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, el saludo para todos ellos y desde luego les cedo el uso de la palabra para su saludo respectivo. Muchas gracias, maestro Alexander. Un gusto poder saludarlos por este medio. De igual forma, a la ponente con esa magnífica bueno, lo que nos va a dar el día de hoy, que es libertad sindical, al magistrado presidente Manuel Velasco, y a usted sobre todo, el licenciado, agradeciéndole su invitación que nos ha hecho a lo largo de estos meses, porque es de suma importancia para nosotros. Muchísimas gracias. También envío un cordial saludo a nuestro líder, maestro Juan Rafael Rosas Herrera, exsecretario general de nuestro sindicato, al ingeniero Juan Ignacio Cruz Villavicencio, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Gobierno del Estado e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal en Oaxaca. Reconociendo también
la participación activa de los delegados sindicales de las diversas secretarías de gobierno del Estado, a mis compañeros que a lo largo de estos meses se han inscrito en las diferentes conferencias que se han impartido en Viernes de Jurisprudencia. De forma especial también reconozco la participación, como le mencionaba, de su invitación que ha tenido con nosotros, que es para muy importante. El día de hoy es de suma importancia para nosotros el tema a desarrollar, libertad sindical, ya que la democracia sindical constituye una garantía para protección de nuestra autonomía como gremio. Soy la licenciada Lilia Bautista, secretaria de Escalafón. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Lilia Bautista. Ahora cedo el uso de la palabra al señor y maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente de nuestro Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Oaxaca y de quien ha nacido toda esta iniciativa para efectos de estos distintos cursos vía online que hemos impartido a partir de este Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante, por favor, señor magistrado presidente. Prenda su micrófono, por favor, señor magistrado. Muchas gracias, maestro Alexander. Un saludo a todas las personas que nos dan el privilegio de llegar a todos ustedes por medio de esta plataforma, a la magistrada y magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Y en especial, aprovecho este espacio para saludar a la licenciada Lilia del Carmen Pérez Bautista, secretaria de Escalafón del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado en Oaxaca. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya, quien se desempeñó como jueza de distrito especializada en materia de trabajo y misma que impartirá la conferencia intitulada Libertad Sindical. En este primer curso online que hemos desarrollado conjuntamente con la plataforma Viernes de Jurisprudencia, también saludo con mucho afecto y agradezco al maestro Daniel Blas todo su apoyo. Estoy convencido que la conferencia del día de hoy será todo un éxito, ya que tomando en cuenta la vasta experiencia de la ponente, también agradezco a todos los amigos líderes sindicales, a los miembros de los distintos sindicatos en el Estado y en la República Mexicana que el día de hoy por la tarde me confirmaron su asistencia para presenciar esta excelente ponencia. Maestra, el público es todo suyo. Muchas gracias. Que Dios los conserve a todos. Muchísimas gracias, señor magistrado presidente. Ahora vamos a dar paso a esta importantísima ponencia programada para el día de hoy. No sin antes recordarles que en origen este curso concluía con esta importantísima ponencia. Sin embargo, a razón a la importancia de este curso, se van a agregar 2 ponencias más. La siguiente de gran importancia, vamos a presentar el libro titulado Litigio Estratégico para el Cambio Social en México, que es autoría del maestro Carlos Morales Sánchez, quien es experto precisamente en litigio estratégico, y el contenido del libro precisamente alude a los tratados internacionales, a la lucha por la aplicación de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano, y en consecuencia abundará de manera precisa en el control de convencionalidad en materia laboral. Aparte de ello, contaremos con la importantísima participación del doctor Víctor Rodríguez Recia, en su momento relator especial de Naciones Unidas, lo mismo que con la participación del doctor Fabián Omar Salvioli, hoy en día relator de Naciones Unidas. Sin duda alguna, 2 expertos, o más bien 3 expertos, hablando de la importancia de los tratados internacionales y la relación de estos con la aplicación de estos tratados internacionales en el sistema de justicia laboral, desde luego control de convencionalidad. Entonces, no podíamos omitir esta parte tan importante, dado que a lo largo de este curso se ha cuestionado mucho respecto de la aplicación de los tratados internacionales en materia laboral. Entonces, ¿qué mejor que de la voz de 3 expertos escuchar precisamente esta parte tan importante que tiene que ver con el control de convencionalidad en la materia laboral? Y posteriormente clausuraremos este curso con una magistral ponencia que tendrá lugar el próximo martes a las 7 de la noche, martes 16 de marzo a las 7 de la noche,
finalmente clausuraremos este importantísimo curso con una ponencia magistral. Ahora sí, voy a compartir con todo nuestro auditorio la síntesis curricular de nuestra ponente para efectos de inmediatamente dar lugar a esta importantísima ponencia titulada Libertad Sindical. Nuestra ponente el día de hoy es la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Relaciones Laborales y maestra en Derecho Laboral, con mención honorífica por el Instituto de Posgrados en Derecho. Cuenta con diversos cursos, talleres y diplomados en temas referentes al derecho laboral y al amparo, siendo los últimos el diplomado titulado La Reforma Laboral, Análisis Total, impartido por la Unidad de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, tiene un seminario internacional en habilidades de litigio oral adversarial en la Universidad de San Diego, California, entre otros. A su vez, también ha participado como ponente o moderadora en diversas conferencias y talleres. Es autora de la Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de la materia de Derecho del Trabajo 2, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, autora del artículo La subordinación en el derecho comparado, publicado por el Seminario de Legislación y Jurisprudencia de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria y coautora del artículo El trabajo y la globalización, flexibilidad laboral y nuevas prestaciones de servicio, publicado por la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, edición Cinca, España. Además, es profesora de asignatura en la Maestría de Derecho Laboral en el Instituto de Posgrados en Derecho, así como en el Centro de Educación Continua y en la Licenciatura en Derecho del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, ambos en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, siendo ganadora del concurso de oposición abierto para obtener la categoría de profesor definitivo en la asignatura de Derecho del Trabajo, parte sustantiva. Además, es miembro fundador del Seminario de Legislación y Jurisprudencia en la citada facultad. Se ha desempeñado como abogada postulante en la gerencia laboral en Petróleos Mexicanos, así como en las gerencias laborales y de amparo en Ferrocarriles Nacionales de México. Fue funcionaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México desde el año 2004, donde ocupó los cargos de secretaria jurídica, auxiliar jurídica en dictamen y presidenta de Junta Especial. El 18 de noviembre del presente año fue designada como jueza de distrito especializada en materia de trabajo mediante concurso abierto de oposición, estando en su momento adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. Maestra, es un gusto tenerle con nosotros, agradecemos su importantísima participación y en consecuencia le cedemos el uso de la palabra. Está también con nosotros el magistrado Pedro Zamora, a quien también saludamos y enviamos un saludo efectivo. Cedo, por favor, el uso de la palabra, maestra Sonia Marisela, para su ponencia respectiva. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Alexander Pérez, al licenciado Daniel Blas también, gracias por esta invitación, a todos los coordinadores de este primer curso online de la nueva justicia laboral. Y bueno, agradezco también la presencia de la licenciada Lilia Bautista, también a todos sus compañeros y agremiados del sindicato que forma parte. Y bueno, un agradecimiento especial por estar con nosotros al magistrado presidente Manuel Velasco y también al magistrado Pedro Zamora. Pues es un honor y un placer estar con cada uno de ustedes. Y pues me siento muy honrada de estar participando en este primer concurso. Comentábamos que, bueno, dada la trascendencia que implica esta reforma, pues es necesario que todos los operadores, todos los que vayan a participar en este nuevo paradigma que es el derecho laboral, pues estén actualizándose y capacitándose para el mismo. Y bueno, pues nuestra reforma laboral de 2017, que inició con la reforma al artículo 123 de la Constitución, y que dio origen a la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019, pues obviamente tiene tres ejes fundamentales. Lo que es, por un lado, la impartición de justicia que se traslada al Poder Judicial, lo que tenemos como los centros de conciliación también,
Y finalmente, la importancia de la democracia sindical, que es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, bueno, pues estos tres ejes fundamentales hacen del derecho laboral pues se rompe un paradigma que existía anteriormente, antes de esta reforma. Y bueno, para quienes estudiamos en algún momento en las universidades, teníamos un libro muy recurrente, que era el de Mario de la Cueva, que se titulaba El nuevo derecho mexicano del trabajo, que se escribió a raíz de la reforma o de la creación de la Ley Federal del Trabajo de 1970. Pues creo que ahorita, con estas reformas, estamos nuevamente ante la presencia de un nuevo derecho laboral, tanto en la parte sustantiva, pero principalmente en la parte procesal y en la parte del derecho colectivo. Porque ahorita vamos a ir analizando un poco qué es lo que está pasando, cómo se está regulando ahorita este tema de la libertad sindical. Esta reforma, que lo vamos a ver, trae como consecuencia o deriva de también presiones internacionales que sufre nuestro país, pues obviamente busca nuevas instituciones, nuevos mecanismos para fomentar y para fortalecer la libertad dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir una presentación para ir acompañando esta pequeña charla que voy a sostener con ustedes. No sé si ahí ya se visualiza la presentación. Ya la estamos viendo, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, antes de iniciar con este tema propicio de la libertad sindical, pues vamos a reflexionar un poco para ver en dónde nos encontramos parados actualmente en este año 2021 referente a la libertad sindical. Y para ello, pues, es necesario hacer un paréntesis y empezar a ver cuál ha sido la evolución que han tenido las organizaciones sindicales a lo largo de la historia. Porque esto nos va a ayudar a comprender por qué la necesidad de ahorita estar hablando de la libertad sindical. Porque es necesario que el Estado proteja esa libertad de todo trabajador, incluso de los patrones, para conformar organizaciones sindicales, y por qué también la obligación del Estado de consolidar y de proteger esa libertad que tienen también ya las organizaciones sindicales como entes colectivos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hacer una breve reseña de lo que fue o lo que ha sido la evolución de las organizaciones sindicales. Y bueno, para ello pues, hay que recordar, todos los sociólogos siempre nos han señalado que la humanidad del ser humano siempre busca una vida social, siempre busca unirse con sus semejantes, con quienes comparten intereses comunes, para solventar sus debilidades y poder enfrentar los retos a los que se encuentran. Pues esto ha sucedido con los trabajadores, con la clase trabajadora. Sin embargo, podemos señalar que el momento en que se consolida o que empieza a surgir estas organizaciones sindicales a lo largo de la historia es a raíz de la Revolución Industrial. Estamos ubicados aproximadamente en el año 1791, donde empiezan a surgir organismos creados por los trabajadores para inconformarse con todo aquello que estaba significando la Revolución Industrial. Recordemos obviamente la creación de las máquinas, el desplazamiento de la mano de obra, la concentración en los centros urbanos de los trabajadores, pues obviamente trajo como consecuencia la total explotación de esta clase. Sin embargo, pues al momento de querer los trabajadores unirse, agruparse para defender sus intereses, pues obviamente encuentran una total resistencia por parte del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una época donde la corriente liberal es la que está operando. El Estado protege únicamente la propiedad privada. Incluso aquí viene una de las ideologías que decían, bueno, el gobierno que mejor gobierna es el que no gobierna, el que no interviene. Porque el Estado únicamente tenía que estar protegiendo todo aquello que producía la economía. Entonces, cuando vienen organizaciones de trabajadores que tratan de combatir esas unidades económicas, esas unidades de producción que están contraviniendo su naturaleza humana a través de explotaciones de largas jornadas laborales, de salarios de miseria, etcétera, pues el Estado lo que hace es crear leyes para prohibir esas coaliciones que se están formando. De manera particular tenemos el caso de Francia,
donde se establece la ley Chapier, el Código Penal Napoleónico, en el cual se crea o se estipula como delitos la creación de coaliciones e incluso los movimientos de huelga. Pues, aquellos trabajadores que intentaran coaligarse para defender sus derechos o bien incitaran a movimientos que suspendieran la producción dentro de las industrias, pues obviamente era considerado un delito. Pero es tanta la presión, obviamente significa y tiene un gran número de personas que apoyan este tipo de movimientos, que obviamente es toda la clase trabajadora, toda la clase proletariada. Y bueno, llega un momento que cuando viene la Revolución Francesa, cuando ya empieza a ver el triunfo de este tipo de revoluciones, pues ya el Estado empieza a ser más bien una época de tolerancia. Estamos ya por 1848, el Estado ya suprime estos delitos de la coalición, de la huelga. Sin embargo, no permite que las organizaciones sindicales puedan estar o tener injerencia sobre los reglamentos de fábrica. En ese momento creaban únicamente los patrones. Tenían las industrias, ellos de manera unilateral creaban el reglamento de fábrica y bueno, nadie se podía oponer a las reglas que se establecían dentro de estas industrias. Entonces, bueno, aunque se prohíbe ya no son contemplados como delitos. Sin embargo, pues únicamente tenemos una tolerancia. Es para 1871 cuando ya el Estado empieza a ver la necesidad de reglamentar a las organizaciones sindicales. Se da cuenta que no puede estar sometiendo a la clase trabajadora, que tiene la necesidad de estar escuchando su voz. Entonces, para 1871, sobre todo en Inglaterra, es donde empiezan a surgir ya las primeras organizaciones sindicales reconocidas por el Estado. Entonces, ya entramos a una etapa de reglamentación. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues viene la Constitución de 1917, la creación del artículo 123, donde obviamente pues, nos jactamos de haber sido uno de los primeros países en el mundo que trata a los derechos sociales ya en el nivel de Constitución. Entonces, bueno, se crea la fracción 16 del artículo 123, esta fracción que se ha mantenido intacta desde la creación con el constituyente de 1917. Aquí es donde vemos ya reglamentado expresamente en nuestro país. Anteriormente, bueno, teníamos leyes de los estados que ya reglamentaban las organizaciones sindicales, ya hablaban de una libertad sindical, pero bueno, constitucionalmente, con esta fracción del artículo 123, pues ya vemos plasmada lo que es la libertad sindical. Nos señala, les digo, esta es una de las fracciones que se ha mantenido intacta desde 1917 y nos estipula tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. O sea, aquí ya no estamos hablando de una simple asociación, de un derecho de reunión que estipulan o que protegen el artículo 9 de nuestra Constitución, sino ya estamos hablando de asociaciones profesionales. Van a ser asociaciones que se van a conformar por los componentes de las relaciones de trabajo. Entonces ya estamos viendo en este artículo, en esta fracción, que bueno, tanto los trabajadores como los patrones tienen esa libertad de asociarse y obviamente de constituir las organizaciones sindicales. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos que deben de buscar estos sindicatos? La Ley Federal del Trabajo nos lo señala expresamente que, bueno, los objetivos principales que debe de... Estábamos entonces comentando ya cómo fue la evolución de las organizaciones sindicales, cómo tenemos ya la reglamentación por parte de los estados de lo que es el organismo sindical, y pues estábamos enfocándonos en el tema ya de la libertad sindical, que decíamos, bueno, es un derecho fundamental y uno de los derechos principales que reviste a los seres humanos. Y comentábamos que esa libertad sindical se cede por parte del individuo a la propia organización sindical, pero tenemos que existe tanto una libertad positiva, pero también una libertad negativa. A ningún trabajador se le puede obligar a formar parte de una organización sindical.
ni mucho menos tampoco se le puede prohibir que se separe o que deje de formar parte de algún organismo sindical. Incluso este fue tema de estudio por parte de la Suprema Corte. Anteriormente, antes de la reforma del 2012, todavía se contemplaba en la Ley Federal del Trabajo, bueno, la permisión, la reglamentación de lo que se llamaba la cláusula de exclusión por separación. Se permitía que cuando un trabajador se separaba de la organización sindical, pues el sindicato alentara o pidiera al patrón que rescindiera la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad por el simple hecho de que el trabajador o fuera expulsado o se separara voluntariamente de la organización sindical. Entonces, bueno, nuestro máximo tribunal determinó que eso atentaba contra la libertad sindical, porque obviamente va en contra de ese derecho negativo que tiene todo trabajador de no permanecer en una organización que no está satisfaciendo sus intereses o simple y sencillamente querer dejar de pertenecer a la misma. Entonces, bueno, esta cláusula de exclusión por separación fue declarada inconstitucional y obviamente en la reforma desde el 2012 desaparece de nuestra legislación. Aquí, por ejemplo, tenemos todavía la cláusula de exclusión por admisión. Todavía se permite que sean las organizaciones sindicales las que propongan, realizan las propuestas también para ocupar plazas vacantes o definitivas dentro de las empresas que tienen insertos en sus contratos colectivos estas cláusulas de exclusión por admisión. Sin embargo, también hay ya criterios de tesis aisladas todavía que han determinado que cuando esa cláusula de exclusión representa beneficios exclusivos para el sindicato mayoritario, también violenta la libertad sindical. ¿Por qué? Porque entonces se prohíbe o más bien se inhibe que los trabajadores ingresen a afiliarse a las organizaciones sindicales minoritarias. Entonces también hay que pensar, hay que reflexionar qué tanto o qué tan válida es esa cláusula de exclusión. Sabemos que se crea precisamente para consolidar a las organizaciones sindicales, para robustecer su fuerza. Sin embargo, bueno, no puede tampoco atentar contra esta libertad que tienen los trabajadores de afiliarse a organizaciones minoritarias. Entonces, bueno, es de gran trascendencia estar analizando esta libertad tanto positiva como negativa dentro, primero, del individuo, del trabajador para afiliarse, pero también de la propia organización sindical. Y bueno, pues vamos a pasar a esta tesis que les comentaba. Es una tesis aislada de nuestra segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos señala cuáles son los presupuestos que atañen a la libertad sindical. Aquí nos habla de 4 presupuestos que van a estar inmersos en la libertad sindical. Primero, lo importante, el derecho de libre asociación, pero también ahorita que comentábamos que los 3 principios fundamentales están correlacionados entre sí, la Suprema Corte, a través de su segunda sala, reafirma esto que estamos nosotros ahorita comentando, porque parte de los presupuestos de la libertad sindical nos señala que también va a haber el derecho para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Es decir, la organización sindical tiene la libertad para redactar los estatutos y reglamentar su administración como mejor le plazca. Y obviamente, bajo un principio de democracia, porque tiene que escuchar la voz de sus agremiados, lo que la mayoría de los agremiados vaya a determinar. También está el derecho para elegir libremente a sus representantes, lo cual vamos ahorita a entrar al estudio de cómo se modifica los estatutos a raíz de la reforma del 2019. Y bueno, el derecho de organización interna. Entonces vemos aquí que la Suprema Corte nos está señalando que todo esto está inmerso dentro de la libertad sindical y no puede comprenderse la libertad si no hablamos de autonomía o si se violenta la democracia, se está violentando también la libertad de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, que es una tesis aislada, es de suma importancia por la trascendencia que da a lo que se conoce como la libertad sindical. Y bueno, también es un tema de derechos humanos, también hablar de las organizaciones sindicales, pues también las instituciones internacionales, hay diversas
instrumentos internacionales que atacan y que tratan el tema de la libertad sindical. Bueno, encontramos aquí, vamos a hacer mención solamente a los más importantes, pero bueno, encontramos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que bueno, en 1948 nos habla que los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, también refrenda esta libertad y nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Si se dan cuenta, estos instrumentos nos están hablando de la libertad y de la obligación que tiene la organización sindical de defender los intereses de sus agremiados. Bueno, viene también la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que va a estipular que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Entonces también el Pacto de San José está reforzando la libertad que tienen los trabajadores y los patrones en su caso de asociarse para defender sus propios intereses. Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 1976, que nos dice que es contempla también la protección al derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Entonces, bueno, vemos esta libertad positiva que estábamos contemplando de que todos los trabajadores también tienen derecho a afiliarse a su libre elección, aquel gremio que consideren que está representando verdaderamente los intereses que ellos están buscando. Entonces, bueno, también nos señala que no van a poder imponerse restricciones al ejercicio de este derecho, salvo los que prescriban la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. Entonces, bueno, aquí incluso vamos a ver que esa libertad que tienen los trabajadores de afiliarse a la organización sindical va a encontrar un límite, podríamos señalar, que va a ser que se cumpla con los requisitos también previstos en los estatutos. Entonces, estamos hablando de estos principios de autonomía, democracia, libertad que están correlacionados. Entonces, bueno, si el gremio, a través de la democracia, a través de la autonomía, determina ciertos requisitos para el ingreso a la organización sindical, pues también van a tener que respetarse porque es el deseo de la mayoría y el deseo de los propios agremiados el establecer esos requisitos. Pero obviamente no hay que olvidarnos que tiene que ser de manera democrática. Ahora, tan importante es la libertad sindical que la Organización Internacional del Trabajo, bueno, tiene 8 convenios fundamentales. Y dentro de esos 8 convenios fundamentales, tenemos a los 2 convenios más importantes referentes a la libertad y a la protección de sindicalización, incluso de negociación colectiva, como es el convenio número 87 y el convenio número 98, referentes a la libertad de asociación y libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho de la negociación colectiva. Entonces, dentro de estos 8 convenios fundamentales que tiene la Organización Internacional del Trabajo, 2 son referentes al tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, nuestro país afortunadamente pues ya tiene ratificados estos 8 convenios fundamentales, también los referentes a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahorita nos vamos a ocupar de lo que es el convenio 87, el convenio 98, para comprender cuáles son los alcances y a qué se compromete México al estar firmando y al estar ratificando estos convenios fundamentales. Vamos a encontrar primero el convenio número 87. El convenio número 87, celebrado en 1948, este convenio lo ratificó y lo aprobó nuestro país de forma inmediata, entra en vigor en 1950. Y bueno, es el convenio que se conoce o es referente sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Aquí básicamente lo más importante en relación a nuestro tema lo vamos a encontrar en el artículo 2 y 3. Nos señala el artículo 2
los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma, lo que comentábamos hace un momento. Bueno, hay la libertad positiva para afiliarme a la organización, pero bueno, también tengo que cumplir con los estatutos que establezcan las mismas. El artículo 3 nos habla que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Entonces, volvemos a lo mismo. En este convenio número 87 encontramos correlacionados lo que la Suprema Corte nos está diciendo como que son los postulados de la libertad sindical, tanto también la democracia como la autonomía que debe de revestir en toda organización sindical. Incluso este convenio pues nos habla de la libertad para que las organizaciones sindicales se consoliden a través de las federaciones, de las confederaciones e incluso participen en organizaciones internacionales del trabajo. Y bueno, consolida y establece la obligación por parte del Estado para garantizar esta libertad sindical, para garantizar la autonomía y para garantizar la democracia dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, el Estado asume un carácter activo para estar garantizando y estar protegiendo que las organizaciones sindicales puedan desarrollarse y puedan desenvolverse bajo estos parámetros que nos está señalando el convenio número 87. Y bueno, vamos a pasar con el segundo convenio, el convenio 98, que es conocido como el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. Y este es un convenio que se celebra recientemente por parte de nuestro país. No obstante que es celebrado desde 1949, nuestro país apenas lo ratifica y lo deposita en la organización hasta el 23 de noviembre de 2018 y entra en vigor un año después, es decir, lo tenemos en vigor a partir del 23 de noviembre de 2019. Había una resistencia por parte del Estado para celebrar este convenio número 98. Se tardó mucho en hacer la ratificación y aprobación del mismo. Sin embargo, ahorita, por una presión internacional, ahorita vamos a comentar lo que es también el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, recomendaciones que da la OIT, que México determina ya ratificar y aprobar este convenio número 98, en donde básicamente vamos a tener cuestiones muy importantes que se van a trasladar literalmente a la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019. El artículo 1 nos señala que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, lo que decíamos, cláusula de exclusión por separación totalmente prohibida porque ataca, contraviene la libertad sindical. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Entonces, bueno, el patrón tiene también la obligación de estar respetando en todo momento la libre afiliación de sus trabajadores. Y obviamente todo lo que ello implica, porque una vez que yo soy miembro, soy agremiado de una organización sindical, también voy a tener obligaciones para con ese sindicato. Y el patrón tiene que respetar esa libre afiliación y las obligaciones que estoy adquiriendo. El artículo 2 nos señala, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar
la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Este artículo segundo es uno de los que vamos a ver trasladados prácticamente en su literalidad a la Ley Federal del Trabajo, porque ya también nos va a hablar de esa prohibición de los actos de injerencia. Ya no podemos tener lo que anteriormente conocíamos como los sindicatos blancos, donde obviamente había una intromisión por parte del patrón, incluso el sindicato pues cedía sus derechos al patrón, porque obviamente pues debía favores, debía algunos supuestos por la intromisión que tenía el patrón a través de dádivas también hacia los secretarios generales. Entonces, bueno, esto totalmente se prohíbe en el convenio 98 y México pues lo traslada ahora a la reforma del 2019. Ahorita lo que les comentaba, ese convenio número 98 es trascendental porque incluso también va a tocar no solamente la libertad sindical, sino también la negociación colectiva. Va a establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar esta protección del derecho de sindicación, pero también tiene que fomentar y motivar la celebración de negociaciones colectivas entre patrones y organizaciones sindicales, para efecto de que se puedan crear contratos colectivos donde se establezcan las condiciones bajo las cuales va a regir la vida laboral dentro de las empresas. Entonces, sumamente importante la celebración y la ratificación por parte de nuestro país de ese convenio número 98. Pero ahorita les comentaba que, bueno, viene también esa ratificación por una presión del extranjero. Y una de ellas, esta presión internacional, viene también por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una recomendación que da esta organización derivada de la queja 2694, que incluso es una queja que fue presentada desde el año 2009, pero en el 2017 se da esta recomendación por parte de la OIT. En esa queja que se presenta en el 2009, pues hablaba de la vulneración que se estaba haciendo a los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva por los llamados contratos de protección. En esta queja se deja ver que en nuestro país el casi 90% de los contratos colectivos eran o son contratos de protección, en el cual no se ve la representatividad de la organización sindical a favor de los trabajadores. En muchos casos, los trabajadores incluso desconocen que existe un contrato colectivo de trabajo celebrado con su patrón y una organización sindical. Entonces, bueno, dentro de la recomendación que da la OIT, pues es precisamente la ratificación del convenio 98 y obviamente que haya unas constancias de representatividad por parte de las organizaciones sindicales y que se dé a conocer el contenido de los contratos colectivos a los trabajadores para evitar esa afluencia que fue la celebración de contratos de protección. Y bueno, bajo este esquema también, esta recomendación que da la OIT, pues trae a colación la reforma constitucional, la reforma al artículo 123, que se da o que se publica el 24 de febrero del 2017. Y con ello se crea una de las fracciones que viene a proteger todo lo que estamos ahorita estudiando. O sea, todo lo que es la libertad, la democracia, la certeza y la representatividad en la firma de los contratos colectivos, lo vamos a encontrar plasmado en esta fracción 22 bis del artículo 123 de la Constitución. Esta fracción nos va a señalar expresamente en los párrafos que nos interesa, dice, los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: representatividad de la organización sindical y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos. Entonces, bueno, esta reforma al artículo 123 y la adición de la fracción 22 bis va a implicar que ahora las organizaciones sindicales
y el Estado también, porque incluso se va a considerar como una cuestión de orden público que se garantice, esa representatividad de las organizaciones sindicales, pero también que se garantice la certeza en la firma de los contratos colectivos de trabajo. Que verdaderamente haya procesos, y ahorita lo vamos a ver, donde se permita indagar, donde se demuestre que el sindicato verdaderamente representa a los trabajadores que van a ser afectados o que van a ser favorecidos por un contrato colectivo. Y sobre todo que esa firma que están realizando, esa celebración que hace el patrón con la organización sindical, sea conocida y sea aprobada por la mayoría de los trabajadores dentro de la empresa en la cual van a regir las condiciones laborales que estén pactadas en el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, esta reforma pues viene aparejada también con el tratado comercial con nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos. Viene esta entrada en vigor, esta firma que se hace del llamado TEMEC, donde hay un capítulo especial referente a los derechos laborales, el capítulo 23. Ahí en ese capítulo pues viene todo lo que va a ser la aplicación de las leyes laborales. Los estados van a seguir aplicando sus leyes nacionales. Se va a prohibir el trabajo forzoso, incluso se dice que pues bueno, no se puede comercializar con el trabajo, que las mercancías que versen o que se produzcan a través de este trabajo forzoso pues no va a ser materia de comercio. Se va a prohibir la violencia contra los trabajadores, el trabajo de migrantes se va a seguir respetando, se va a prohibir totalmente la discriminación en los centros de trabajo. Aquí también hay un articulado especial que se habla de la concientización pública y las garantías procesales. Aquí estamos volteando a ver también que la impartición de justicia sea totalmente imparcial y obviamente se lleve de una forma más rápida que lo que teníamos anteriormente en las juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, también se habla de una cooperación laboral, de consejos laborales, incluso que se van a establecer mesas de diálogo, conferencias, intercambios, para que los países partícipes en este tratado, pues intercambien la forma en que están regulando y que están logrando consolidar los derechos laborales. Pero para lo que nos interesa ahorita, el tema que estamos abordando, pues vamos a ver lo que es el anexo 23 del TEMEC. Aquí es donde Estados Unidos principalmente hace una inclusión muy importante para nuestro país, porque nos está obligando prácticamente a establecer leyes laborales donde se proteja el derecho a la libre sindicalización. Nos dice este anexo 23, se establecerán en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concretadas de negociación o protección colectiva y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección y prohibir en sus leyes laborales el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido. Entonces, bueno, aquí nos están hablando tanto que debe de darse la participación a los trabajadores dentro de las negociaciones colectivas, lo que estábamos viendo ahorita, que bueno, los trabajadores sepan qué es lo que se está negociando con el patrón y ellos mismos también lo aprueben, pero también nos habla de esa libertad que va a seguir y que el Estado está obligado a proteger, que es que los trabajadores sin ninguna intervención, sin ningún acto de violencia, puedan afiliarse libremente al sindicato de su elección, que no pueda haber discriminación, que no puede haber la negativa de negociar con el sindicato debidamente reconocido. Y bueno, nos dice un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se lleven a cabo a través de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato. Nos está hablando del proceso democrático que debe de haber al establecer o al elegir a las mesas directivas dentro de las organizaciones sindicales. Y bueno, aquí este anexo 23, cuando viene la firma del Tratado de Libre Comercio, que se da el 30 de noviembre del 2018,
se había establecido que entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Y bueno, pues vemos que nuestro país se tardó en incluir dentro de la Ley Federal del Trabajo todo esto que se estaba comprometiendo tanto con la firma y la ratificación del convenio número 98, pero también con la firma del TECMEC. ¿Y qué es lo que sucede? Estados Unidos, pues desconfiando de nuestra agilidad para la reforma laboral, pues también va a imponer sanciones por el incumplimiento al anexo 23. Se señala que va a haber imposición de aranceles, incluso bloqueo a las importaciones de aquellas empresas, de aquellas unidades económicas que dejen de dar cumplimiento a lo que se está comprometiendo nuestro país a través de este anexo 23. Incluso se establece que se va a crear un panel de mecanismo de respuesta rápida, donde va a haber panelistas tanto del país quejoso como del país afectado e incluso de terceros imparciales, para efecto de indagar, averiguar si verdaderamente se está haciendo una denegación de derechos y se están violentando lo que se están comprometiendo los países partícipes en este anexo 23. Y bueno, les digo, las consecuencias pues son bastante drásticas, porque si se llega a acreditar, si no se da una consecución para que se logre alcanzar lo que se está comprometiendo en el anexo 23, pues lo que va a producirse es que se pueda aplicar aranceles e incluso el bloqueo a la importación de las mercancías correspondientes de la unidad económica, es decir, de aquella empresa o establecimiento que deje de dar cumplimiento a lo que se están comprometiendo en este anexo 23. Y bueno, entonces ya con esta presión, pues bueno, viene la reforma del 1 de mayo del 2019, donde específicamente se van a establecer ciertas garantías en la constitución del sindicato para representar y para reforzar en todo momento la libertad sindical. Entonces nos hablan que, bueno, los sindicatos van a tener el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Ellos tienen el derecho de elegir libremente sus representantes, van a organizar su administración y sus actividades, van a formular programas de acción, van a constituir las organizaciones que estimen convenientes y obviamente no van a estar sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Entonces se recopilan todos los derechos que están consolidándose en el convenio 87, en el convenio 98, y bueno, aquí vemos plasmados tanto el derecho a redactar los estatutos y reglamentos administrativos de una forma democrática, porque se va a tener que estar escuchando a los afiliados para saber cómo quieren regir su vida interna en la organización sindical. Se va a elegir libremente a sus representantes, ahorita vamos a ver este tema en particular. Va a haber esa organización tanto en la administración como en las actividades de los gremios sindicales para formular sus programas de acción, pero también tienen la libertad de constituir las organizaciones que estimen convenientes. Lo que en su momento veíamos ahorita como la libertad positiva, tanto del individuo de afiliarse o de constituir organizaciones sindicales, como del propio gremio para afiliarse a las federaciones o a las confederaciones que consideren pertinentes a efecto de reforzar sus intereses y esos objetivos que debe de buscar para lograr el mejoramiento de quienes está representando. Ahora, ¿cómo se va a consolidar la libertad sindical? En estos momentos, con la reforma del 2019, pues vamos a ver claros cambios trascendentales que se dan a los organismos sindicales para efecto de reforzar y garantizar en todo momento la libertad sindical. Acuérdense que estamos viendo que contempla estos presupuestos, estos principios de democracia y de autonomía que están totalmente correlacionados y que decíamos no podemos dejar de voltear a mirar uno sin perder o estando violando alguno del otro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a consolidar la libertad sindical? A través de la reforma del 2019 hay puntos específicos que van a lograr o que buscan este objetivo de lograr la consolidación de la libertad sindical. Uno de ellos es la clasificación de los sindicatos.
Anteriormente estábamos acostumbrados a que la Ley Federal del Trabajo nos señale una clasificación específica hablando de los sindicatos de trabajadores. Hablamos de sindicatos gremiales, de sindicatos de empresa, de industria, nacionales de industria o de oficios varios. Bueno, esa clasificación la seguimos encontrando todavía en la ley ya reformada. Sin embargo, la adición que es importante es que nos señala que esta clasificación es solamente enunciativa. Los trabajadores tienen derecho a crear la asociación profesional, la organización sindical que más les plazca de la forma que ellos consideren pertinentes. Entonces ya no tienen que ubicarse forzosamente, ya no tienen que constituir forzosamente alguno de los tipos de organizaciones sindicales de trabajadores que señala la ley. Entonces, es parte de esta consolidación de la libertad sindical. Ahora también nos hablan de la prohibición de actos de injerencia. Lo que veíamos que les decía yo se está reproduciendo totalmente del convenio número 98 a la Ley Federal del Trabajo. Ya se habla que, bueno, está prohibido los actos de injerencia. El patrón no puede inmiscuirse directa o indirectamente en la organización sindical para tratar de controlar esa organización. Y esa prohibición de actos de injerencia va a ser desde que se constituye el sindicato hasta los funcionamientos y la administración de la organización sindical. Entonces, en ningún momento se puede permitir que el patrón tenga injerencia para tratar de dominar alguna de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Viene el tema fundamental que veíamos incluso con la reforma del artículo 123, la democracia, la elección de las mesas directivas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Viene la reforma al artículo 371 de la ley, principalmente a la fracción 9, en donde ya se va a establecer todo el mecanismo, todo el proceso que se va a tener que llevar para permitir que la elección de las mesas directivas verdaderamente tengan un proceso democrático y representen el verdadero interés o el verdadero deseo de los trabajadores para plasmar y externar a quien desean tener como dirigente o como representante de la organización sindical. Entonces, bueno, dentro de ese proceso, pues viene un punto trascendental que nos señala que ahora el voto en la elección de las mesas directivas tiene que ser personal, libre, directo y secreto. Entonces, bueno, las organizaciones sindicales tienen que crear mecanismos que permitan la emisión del voto por parte de los trabajadores de esta forma, de manera libre, personal, directa y secreta. Ese proceso lo señala el artículo 371 de manera específica. Bueno, tiene que haber convocatorias, incluso señala periodos de anticipación de por lo menos 10 días, para dar a conocer a los trabajadores, bueno, cuál va a ser el lugar, la fecha, de qué es lo que va a tratar la elección que se va a llevar a cabo. Y obviamente también tiene que procurar crear un padrón en donde los afiliados se determine quiénes son los afiliados con el derecho a voto. Incluso se da la publicidad tanto de la convocatoria como de la lista del padrón de los afiliados con derecho a voto. Entonces, esa convocatoria se va a colocar tanto en el centro, en el local de la organización sindical, pero también en el centro laboral, en lugares visibles para que los trabajadores tengan conocimiento verdadero de cuándo, en dónde y cómo se va a llevar la elección de la mesa directiva. Bueno, también el padrón se les va a dar a conocer para si hay algunas inconformidades, lo puedan hacer valer oportunamente. Y bueno, tiene que establecerse un lugar totalmente imparcial, seguro, que permita una votación pacífica y donde verdaderamente se pueda representar o se pueda garantizar ese voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores. Aquí también la reforma de la ley nos señala que dentro de la propia organización sindical tiene que crearse alguna instancia que permita calificar el proceso de elección que se está dando. Alguien que sea totalmente ajeno al comité ejecutivo para efecto de que su única función sea verificar y calificar el proceso de elección que se está haciendo. Ahora,
Independientemente de esta instancia que va a tener la propia organización sindical, se está previendo un sistema de verificación. Un sistema de verificación que puede hacerse a instancia de parte o de oficio, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cual puede ser que a petición de parte, por parte del secretario general de la mesa directiva o del 30% de los agremiados, se pida al Centro Federal o a la Inspección Federal que verifique el proceso de elección que se va a realizar, para que, bueno, ella constate que se está llevando conforme a los lineamientos que está señalando la Ley Federal del Trabajo y los estatutos de la organización sindical. Entonces, ese sistema de verificación, el Centro Federal o la Inspección Federal van a tener que levantar un acta circunstanciada de cómo fue llevado el proceso de elección y el resultado que está arrojando el mismo. Sin embargo, ahorita les comentaba, también se está previendo que se pueda llevar de oficio. Nos habla la ley que cuando el Centro Federal advierta de la documentación que se está exhibiendo para registrar esa mesa directiva que se ha elegido, se cree una duda razonable, pues tiene también la facultad de verificar el proceso de elección que se llevó y si advierte que existen irregularidades, este Centro Federal tendrá la facultad de organizar un recuento para nuevamente volver a llevar a cabo las elecciones y ver verdaderamente cuál es el sentir de los afiliados a la organización sindical y determinar cuál es la voluntad en relación a la elección de la mesa directiva. Importante también se habla de la temporalidad de las mesas directivas. ¿Se prevé la reelección? Sí, siempre y cuando esté previsto en los estatutos y no sea por tiempo indefinido. Es decir, ya no podemos tener líderes sindicales de por vida. Se habla de que tienen que ser por tiempos determinados y que esa temporalidad no puede ser de tal magnitud, es decir, que sea de tanto tiempo que inhiba el derecho de la democracia, es decir, que alguien más participe, que alguien más pueda ser votado para ocupar las mesas directivas. Y también una de las reformas que estamos viendo en el 2019, pues habla también de la paridad de género. Aprovechando ahorita el tema que está tan de moda, habiendo pasado el 8 de marzo, el día de ayer, pues aquí se está hablando ya de la paridad de género. Anteriormente, pues únicamente las mujeres ocupaban pues que la Secretaría de Eventos Sociales, ahora con la reforma se está hablando que debe de haber una paridad de género, pero en la mesa directiva, que la mujer también tome las decisiones importantes de las organizaciones sindicales. Entonces, ahora, cuando venga una elección de mesa directiva, también tiene que haber una paridad de género para darle la oportunidad a la mujer de tomar decisiones fundamentales y trascendentales en la vida de la organización sindical, ya como parte de las mesas directivas. También otro tema importante que encontramos en la reforma del 2019 es el tema del registro sindical. Todavía se nos sigue planteando que, bueno, para el registro sindical, pues tiene que verificarse que se esté buscando los objetivos que ya vimos, el estudio, mejoramiento, defensa de los intereses de los agremiados. También que se esté conformando la organización con el número mínimo de agremiados que se requiere y que se esté acompañando la documentación que señala la ley, el acta constitutiva, la lista de los agremiados, los estatutos y, bueno, en su caso, las elecciones de la mesa directiva. Y aquí lo importante de la reforma es que nos va a señalar que dentro del registro sindical, bueno, van a versar los principios de autonomía, de imparcialidad, de equidad, etcétera, pero sobre todo que se va a consolidar o se va a verificar que se represente la libertad o que se respete el principio de la libertad sindical. Y lo importante es que nos señala que la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo va a prevalecer en el momento del registro sobre aspectos formales. Entonces, incluso al momento de llevar el registro de la organización sindical, ya en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
tendrá que analizar que si se deja de cumplir con alguno de los requisitos que acabamos de ver para el registro de la organización sindical, pues no es ahora como lo hacían antes, de que, bueno, no reúne los requisitos y se archiva. Ahora va a tener que prevenir se va a dar un plazo de 5 días para efecto de que la organización sindical cumpla con los requisitos que está omitiendo. Pero lo importante es que al momento de prevenir, el Centro Federal tendrá que precisar cuáles son los requisitos que está adoleciendo para poder llevar a cabo el registro. Es decir, y ahora tiene que precisar, falta esto, lo tienes que completar para que se pueda llevar el registro de la organización sindical. Entonces, bueno, son aspectos fundamentales, trascendentales que se están dando con la reforma del 2019 y que tienden a consolidar la libertad sindical. Ahora, bueno, estamos hablando de todo lo que se está provocando dentro de las organizaciones sindicales, pero también para consolidar este principio de la libertad sindical, vienen prohibiciones a las organizaciones sindicales. Tenemos las dos que siempre han existido, de intervenir en asuntos religiosos, ejercer la profesión de comerciante con ánimo de lucro, prohibiciones que ya las teníamos de antaño antes de la reforma del 2019. Pero ahora vienen nuevas prohibiciones. Una, participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores, que viene muy correlacionada con participar en actos de simulación, asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Entonces, bueno, no podemos tener evasión de contribuciones ni podemos hacer simulación de relaciones laborales para liberar a quien verdaderamente es patrón de las obligaciones que le atañe por concentrar o concretar relaciones con los trabajadores. Aquí vienen violaciones a los derechos fundamentales, incluso cuando se violenten o se trastoquen estos derechos fundamentales, pues ya actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla lo que es el procedimiento especial colectivo, donde se van a ventilar este tipo de conflictos. Entonces, la Ley Federal del Trabajo específicamente nos señala que se entiende como violados los derechos fundamentales cuando se vayan a ejercer actos de violencia, discriminación, acoso o hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. Aquí lo vamos a ver. Vimos ahorita también los procesos de elección. Bueno, todas esas constancias, si se simulara el proceso de elección, bueno, trae una prohibición y va a traer las consecuencias de que se puede combatir a través de la vía jurisdiccional. Pero también vamos a ver procesos como es el obtener la constancia de representatividad, el someter a la consulta de los trabajadores la celebración o la revisión del contrato colectivo de trabajo. Entonces, bueno, cuando se engañara o se hiciera simular votaciones o consultas que no se realizaron, bueno, está totalmente prohibido para las organizaciones sindicales. Obstaculizar, la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. En este caso, ya lo comentábamos, tiene que proveerse dentro de la convocatoria, dentro del proceso de elección, que el lugar en donde se va a llevar a cabo la votación sea un lugar de fácil acceso, que sea seguro para que los trabajadores verdaderamente puedan externar su deseo a través del voto libre, personal, directo y secreto. Y finalmente, cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo de trabajo. Aquí viene algo muy importante también. Están prohibidos los actos de extorsión. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Bueno, primero vamos a ver qué es el acto de extorsión. Cuando el sindicato pida dádivas al patrón para desistirse de un emplazamiento a huelga o de alguna titularidad de contrato colectivo o para no iniciar el mismo, bueno, si eso es comprobable vía jurisdiccional,
se puede solicitar la cancelación del registro de la organización sindical. Entonces, bueno, son prohibiciones a las organizaciones sindicales que tratan de consolidar la libertad de la organización sindical, que verdaderamente dentro de las filas de los organismos sindicales haya esos principios de libertad, autonomía y democracia que estamos viendo para que verdaderamente estén representando a los trabajadores y los trabajadores a su vez puedan estar ejerciendo su derecho a regir la vida interna de las organizaciones sindicales sin ninguna restricción más que los propios estatutos que la propia organización sindical está creando a través de ese principio de democracia. Entonces, bueno, también ya parte lo que estamos analizando, parte de la libertad sindical, cuando viene la reforma del 123 en su fracción, adición de la fracción 22 bis, bueno, se habla de la certeza en la firma de los contratos colectivos de trabajo y de la representatividad que tienen que tener las organizaciones sindicales. Entonces, como parte de esta reforma, pues bueno, se crean los artículos 390 bis y 390 ter, en el cual se va a estipular que, bueno, para solicitar la celebración de un contrato colectivo inicial, el sindicato debe de conseguir por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad. Este centro, aquel sindicato que demuestre que verdaderamente está representando a los trabajadores por lo menos con el 30%, bueno, va a otorgar la constancia de representatividad. Pero bueno, una vez ya celebrado el contrato colectivo de trabajo, una vez ya llevada a cabo la negociación con el patrón, ya sea un contrato inicial o una revisión del contrato colectivo ya existente, se tiene que someter también a la consulta de los trabajadores, porque la Constitución nos está señalando que tiene que haber certeza en la firma, en el depósito y en el registro del contrato colectivo. Entonces, esa certeza, ¿cómo se va a obtener? Viendo que verdaderamente los trabajadores estén de acuerdo con el contrato colectivo, con la negociación a la cual arribó el sindicato con el patrón. Entonces, como pueden darse cuenta, pues son muchas las repercusiones que está teniendo ahorita la reforma del 2019 y que obviamente tratan de consolidar la libertad sindical con todas estas nuevas instituciones que se están creando para que verdaderamente los trabajadores sean representados por las organizaciones sindicales y que a su vez el organismo sindical esté representando los intereses de sus agremiados, de los trabajadores. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo por hoy y quedo a espera de preguntas y respuestas que pudieran venir del público que nos está escuchando. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias por su ponencia, de verdad, bastante importante. Bien interesante, a pesar de las circunstancias que tuvimos en que se interrumpió la señal, el auditorio se volvió a conectar. Obviamente, la importancia de su ponencia generó que volvieran a conectarse. Como parte de la actividad que nos corresponde a nosotros en el momento que usted está en su ponencia, es revisar el chat, los comentarios que se van generando y comentarle que hay infinidad de comentarios en el sentido de felicitarle, de reconocerle su amplio conocimiento en la materia y el objetivo de esta importante ponencia. Nos sumamos desde luego a esa felicitación y desde luego también nuestro reconocimiento público como áreas convocantes a este importante curso, puesto que usted sin ningún otro interés que el estrictamente académico en su momento decidió y hoy en día está participando con nosotros y eso hace posible también que nosotros estemos compartiendo estos conocimientos con todo nuestro auditorio de manera gratuita. Entonces, el agradecimiento a su ponencia, a su calidad profesional, a su compromiso con la impartición de justicia en materia laboral, puesto que gracias a ustedes, cada una de nuestros y nuestras ponentes, es que finalmente este importante curso se hace posible y hoy en la actualidad es uno de los cursos más exitosos que tenemos en México, situación que celebramos y que agradecemos a todas las personas que están participando de manera tan entusiasta en este importantísimo curso. Vamos a pasar ahora, maestra, por favor, a un espacio de preguntas y respuestas, de igual manera infinidad de cuestionamientos, obviamente por la situación del tiempo.
no va a ser posible atender a todas. Voy a comentarle y a compartirle solo algunos cuestionamientos hasta donde el tiempo nos lo permita. Y la primera petición que le hacen, que se la transmito, maestra, muchas peticiones en el sentido, si fuera usted tan amable de compartirnos sus diapositivas, para efectos de que nosotros las compartamos aquí en Facebook y de ahí todos puedan recurrir a ellas para profundizar en lo que usted nos ha platicado. Claro que sí, maestro Alexander, cuente con ello. Ok, muchísimas gracias. Entonces, la maestra nos hará llegar sus importantes diapositivas y a partir de ahí nosotros, como es costumbre, las publicaremos para que todas las personas que amablemente se encuentran inscritas en este importante curso, de ahí puedan adquirirlas y profundizar en estos importantísimos conocimientos que en esta noche ha compartido con nosotros nuestra ponente. Ahora, maestra, voy a pasar a generarle algunas preguntas de las que nosotros absorbimos del chat que se generó a propósito de esta transmisión. Y la primera de ellas, le preguntan, ¿qué implica el principio de paridad de género en las mesas directivas de los sindicatos? Pues este principio de paridad de género es que haya el mismo número de hombres como de mujeres dentro de las mesas directivas. Es decir, que ellas también puedan ser dirigentes y puedan estar representando a la organización sindical. Lo que les comentaba ahorita anteriormente, pues bueno, la mujer, aunque tenía participación dentro de las organizaciones sindicales, pues generalmente no ocupaba las mesas directivas, no estaba dentro del comité ejecutivo y eso inhibía la participación de la mujer. Ahora se busca que exista una igualdad de oportunidades al igual que los hombres y que ellas sean las que también tomen las decisiones fundamentales de la vida de la organización sindical, incluso que sean ellas las nuevas secretarias generales de las organizaciones sindicales para que tengan la representación en sus manos de los organismos. Muchísimas gracias y qué importante comentario. Importantísima esta figura de paridad de género en las mesas directivas de los sindicatos. Realmente, realmente importante. En segundo momento, maestra, le preguntan, ¿qué se entiende por sindicatos blancos? Pues los sindicatos blancos es una división que se ha dado más que nada doctrinal, diría yo, o en el léxico popular, porque jurídicamente la Ley Federal del Trabajo nunca ha contemplado sindicatos blancos, pero sin embargo en la práctica hemos escuchado mucho de los sindicatos blancos o sindicatos charros también. Estos sindicatos blancos pues son los que en realidad están inmersos o tienen vínculos con el patrón. Entonces, hay autores que nos hablan de sindicatos blancos, sindicatos amarillos y sindicatos rojos. Y bueno, los sindicatos blancos siempre los ubican que están, tienen esos actos de injerencia que ahorita está prohibiendo totalmente la Ley Federal del Trabajo, donde el patrón otorga ciertas dádivas para que en realidad mantengan a la clase trabajadora apaciguada, no haya movimientos reaccionarios y bueno, se acepte, se someta todas las condiciones laborales que son impuestas por el patrón. Entonces, estos sindicatos blancos, les digo, es únicamente en la doctrina, en el léxico popular, no jurídicamente, pero bueno, esos sindicatos blancos ayudaron a la creación de tantos contratos de protección, lo que veíamos ahorita de que las estadísticas han llegado a afirmar que un 90% de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran todavía muchos de ellos depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues son contratos de protección. No están representando a la organización sindical, solamente ayudan a que el patrón no tenga o no se inserte en ellos, sean sindicatos verdaderamente reaccionarios, lo que los propios autores señalan como los sindicatos rojos, que son los que verdaderamente pues luchan, tienen esa lucha constante para la defensa y el mejoramiento de los intereses de los agremiados. Perfecto, muchísimas gracias. Y finalmente también, maestra, hace usted un recorrido impresionante por la situación de los tratados internacionales y los que tienen aplicación con la materia laboral. De verdad, es impresionante todo lo que usted abundó en la materia. A propósito de ello, esto lo celebramos bastante, este tema de la aplicación de los tratados internacionales en materia laboral, en derechos sindicales, ha tenido una singular importancia, ha generado mucha importancia en este auditorio
y me da mucho gusto que se estén tocando estos temas porque adquieren una relevancia indiscutible hoy en día a partir del 133 constitucional, del primero constitucional, control de convencionalidad, 26, 27 de la Convención de Viena, entre otros instrumentos internacionales. Entonces, de verdad, bastante importante abundar en esta materia de tratados internacionales. Al respecto, le preguntan, y a pesar de que usted lo expuso muy bien, le preguntan, y creo que vale la pena recalcar esta circunstancia, le preguntan, ¿en qué tratados internacionales se encuentran derechos relativos al trabajo y a la libertad sindical? Bueno, al trabajo encontramos infinidad de convenios, incluso pactos internacionales también. Nada más basta ver todos los convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Pero bueno, referentes específicamente a la libertad sindical, los dos trascendentales y fundamentales son el Convenio 87 y el Convenio 98. Incluso ahorita, aun cuando es un tratado comercial, el TEMEC que estamos celebrando con Estados Unidos y Canadá, al tener también contemplados derechos humanos como son los derechos de los trabajadores y ahorita que veíamos la libertad sindical, también el TEMEC podríamos considerarlo como parte de los tratados que son obligatorios en su cumplimiento para nuestro país. Independientemente de las sanciones económicas que estamos o que analizamos que se pueden imponer por el incumplimiento del TEMEC, también aunque es un tratado comercial, al estar contemplando derechos humanos se vuelve totalmente obligatorio para nuestro país al haberlo, al estarlo firmando y al estar contemplando todos estos derechos, estas gamas. Entonces, pero sí, los fundamentales tratados internacionales respecto de la libertad sindical, pues va a ser el convenio 87 y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, pues vimos convenciones, pactos también, que también tienen inmerso el tema de la libertad sindical. Muchísimas gracias. A propósito de la manera tan interesante que ha abordado usted los tratados internacionales en la materia maestra, recordar a nuestro auditorio que precisamente comentarios tan valiosos e importantes como el de la maestra y de nuestro ponente anterior ha generado que dentro de este curso en el nuevo sistema de justicia laboral hayamos programado para el próximo jueves 11 de marzo a las 7 de la noche la presentación del importante libro titulado Litigio Estratégico para el Cambio Social en México. Tiene que ver estrictamente con tratados internacionales, control de convencionalidad, y contaremos con el lujo de las ponencias del doctor Víctor Rodríguez Recia, quien en su momento fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su relator especial para seguimiento de cumplimiento de comunicaciones. Asimismo, contaremos con la ponencia del doctor Fabián Omar Salvioli, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Relator de Naciones Unidas en la actualidad, y de igual manera con la ponencia del maestro Carlos Morales Sánchez, presidente del Litigio Estratégico Indígena, experto en litigio estratégico y autor de este importantísimo libro que se presenta. Reitero, el doctor Víctor Rodríguez Recia y el doctor Fabián Omar Salvioli son expertos en sistema interamericano y universal de derechos humanos. Sin duda alguna, esta presentación del libro será de gran importancia y en la misma se abordará figuras relativas al control de convencionalidad en materia laboral. Entonces, esta ponencia de gran importancia, un lujo contar con las ponencias de las personas que he mencionado y desde luego vienen a fortalecer lo importantísimo de la ponencia que ha compartido hoy nuestra ponente de manera impresionante en materia de tratados internacionales. Ahora le genero, creo, una última pregunta, maestra, por situación de disposición de tiempo. Le preguntan, esto también me parece interesante, ¿el derecho a la asociación sindical implica un derecho humano? Yo considero que sí, porque ahorita como lo comentábamos, la organización sindical nace precisamente de un derecho humano individual, que es la libertad. La libertad que se traslada a una libertad de asociación. Pero bueno, la libertad implica ese consentimiento voluntario de hacer algo que nos plazca. Entonces, en este caso, la libertad sindical sí se puede considerar como un derecho humano,
porque todo individuo tiene derecho a asociarse con aquellos que se representen o que tengan los intereses en forma común. Y bueno, perteneciendo a un sector, al sector laboral, en este caso para los trabajadores o incluso para los propios empresarios que también tienen esa libertad, pues bueno, ellos tienen ese derecho humano de poderse asociar, de poderse reunir con quienes ellos consideren que están representando sus intereses y que puedan consolidar con ello la defensa de los derechos que les corresponden, en este caso, como sector de uno de los componentes de las relaciones de trabajo. Pues maestra, muchísimas gracias, de verdad es impresionante el contenido de su ponencia, bastante interesante, se generaron infinidad de cuestionamientos, hay bastantes todavía que quedan pendientes, sin embargo, por disposición del tiempo suyo, que agradecemos bastante, entendemos que usted es una persona bastante ocupada y a pesar de ello dispone de tiempo para compartir conocimiento con nosotros, situación que agradecemos bastante. A nuestro auditorio les agradecemos el hecho del interés en esta importantísima ponencia porque por un momento perdimos la transmisión, la recuperamos y de manera importantísima se volvieron a conectar todos nuestros seguidores, entonces también es una circunstancia que agradecemos bastante y reitero, maestra, ellos sin duda alguna fue en atención a lo importantísimo del conocimiento compartido en esta importantísima ponencia. Entonces, maestra, agradecer bastante la amabilidad de su ponencia y por último, si quisiera usted despedirse con un mensaje final, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los coordinadores de este importantísimo curso. Y pues bueno, estamos viviendo un cambio de paradigma total del derecho del trabajo en todas sus ramas, tanto individual, colectiva, procesal. Y qué mejor que se creen estos foros para incentivar a la capacitación, a la profundización de estos temas, porque en realidad lo que en algún momento nos señalaron del decálogo de los abogados, de que uno de sus mandamientos es el estudia, si no cada día serás menos abogado, yo creo que ahorita lo estamos viendo. Quien esté dentro de la impartición de justicia, ya sea como operadores, como abogados litigantes, los propios trabajadores, patrones, organizaciones sindicales, si no se capacitan, si no analizan todo este cambio de paradigma que está significando la reforma laboral, pues obviamente no van a comprender y no van a poder estar enfrentando los retos que ya está presentándose para esta materia tan importante que es el derecho del trabajo. Y pues bueno, no me queda más que agradecer todas las atenciones, esta oportunidad de tener esta pequeña charla con ustedes para compartir un tema tan importante como es la libertad sindical. Y nuevamente, maestro Alexander, a todos los coordinadores, a los señores magistrados que nos hicieron el favor de estar acompañándonos, a la licenciada Lilia Bautista, pues bueno, agradecerles el haber estado escuchando, el haber permanecido a pesar de las fallas técnicas que tuvimos, pero bueno, un agradecimiento total para haber estado dentro de este primer curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Si gustan prender sus cámaras para efectos de despedir a nuestra ponente, agradecer bastante a la licenciada Lilia Bautista su presencia, al magistrado Pedro Zamora, seguramente en un ratito más se conecta también el magistrado presidente del tribunal. Entre tanto, al licenciado Darinel Blas, administrador de la página Viernes de Jurisprudencia, área convocante a este importantísimo curso, recordarles a nuestro auditorio, nuestra próxima actividad es el jueves 11 de marzo a las 19 horas, con la presentación del importantísimo libro Litigio Estratégico para el Cambio Social en México. Recordamos, tendremos la participación de 2 expertos en Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, ambos en su momento relatores de Naciones Unidas, uno en la actualidad de ellos. Entonces, una ponencia que sin duda alguna será bastante interesante. El autor del libro hablando del control de convencionalidad en materia laboral. Entonces, no podemos perder nuestra importantísima actividad. Y finalmente clausuraremos este importantísimo curso el próximo 16 de marzo a las 19 horas con la ponencia del doctor Rodrigo Maldonado Corpus con el tema El nuevo procedimiento laboral ordinario. El doctor Rodrigo Maldonado Corpus es experto en materia laboral y en la actualidad presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Nuevo León. Entonces, con esta importantísima ponencia, daremos la clausura respectiva a este primer curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. Se encuentra con nosotros el magistrado Pedro Zamora. Señor magistrado, si quisiera usted enviar un mensaje de salud a nuestro ponente, adelante, por favor. Muchas gracias. Maestra, sabemos la profundidad en su ponencia y que no solamente es teórico, es una ponencia que ha tenido mucha práctica, sobre todo que oía en su currículum que estuvo trabajando en las juntas de conciliación y arbitraje federal y como abogada en una empresa enorme que es Pemex. Eso le da a usted un cartel muy amplio, conocer de los dos lados, de la litigación y de estar impartiendo justicia laboral. Por eso mi agradecimiento por esta ponencia y felicitarla para que siga con sus estudios. Muy amable, maestra. Muchísimas gracias, magistrado. Ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Lilia Bautista para saludo respectivo, por favor. Muchas gracias. Agradezco de verdad a la maestra Sonia, excelente exposición. La verdad es de suma importancia para nosotros como sindicalizados. Y le comento, maestra, en nuestro sindicato de trabajadores de gobierno del Estado somos 5 mujeres y 4 hombres. En nuestro sindicato ya desde antes ya tenemos esa inclusión, sobre todo a la mujer. Muchísimas gracias por tan brillante exposición. Quedamos a la orden. Muchas gracias, licenciado Alexander, por su invitación. Muchísimas gracias. Licenciado Darinel, adelante, por favor. Sí, bueno, pues reiterar el agradecimiento a la maestra Sonia por estar con nosotros en esta 9ª sesión del curso. Y bueno, también reiterar el agradecimiento a las participantes y los participantes que amablemente volvieron a unirse a nuestra transmisión. Desgraciadamente la tecnología a veces pues nos juega algunas jugadas que quedan fuera de nuestro alcance, pero agradecerles que se hayan mantenido. Desde luego el tema amerita la atención de todas y todos y es muy importante para quienes se dedican al litigio, quienes administran justicia en materia laboral, pero bueno, agradecerles esa pues importancia que le dan al tema y al curso, y desde luego a la maestra también que haya tenido ese gesto para mantenerse con nosotros en la sesión a pesar de las fallas. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con las últimas 2 transmisiones que nos quedan en el curso y bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, maestra, y también a la licenciada Lilia y al magistrado Pedro por estar en esta transmisión. Gracias. Muchas gracias. Maestra Sonia, si quisiera despedirse con un mensaje, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias a todos y pues esperemos que estos foros, estos cursos se vuelvan recurrentes para profundizar. Esto apenas está iniciando y bueno, hay muchos temas que estar indagando. Créanme que conforme lo vamos llevando a la práctica van surgiendo muchas dudas. Entonces, qué mejor que la existencia de estos foros para analizarlo, compartir con los colegas y, bueno, poder sacar el mejor partido y de la mejor forma esta reforma laboral. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Sonia Marisela Santillán Montoya, nuestra ponente estrella el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos también la compañía de la licenciada Lilia Bautista. Enviamos un saludo afectuoso a todo su gremio sindical y agradecemos que siempre están muy deseosos de participar con nosotros en todos nuestros cursos. Desde que hicimos el enlace con la licenciada Lilia Bautista ya hace algún tiempo, en todos nuestros cursos han estado participando decididamente con nosotros, situación que agradecemos bastante. Enviamos en consecuencia un saludo a todo su gremio sindical y licenciada Lilia Bautista de manera especial un saludo muy afectuoso y agradecimiento por el interés y la sana intención de contaminar a sus agremiados para efectos de participar en actividad de capacitación que es muy relevante para todos nosotros. De igual manera agradezco bastante la presencia del magistrado Pedro Zamora, integrante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado de Oaxaca, y desde luego la presencia del licenciado Darinel Blas, parte esencialísima para el desarrollo de este importantísimo curso. A nuestro auditorio, muchísimas gracias. Les recordamos, nos vemos el próximo jueves
a las 7 de la noche y nuestra clausura con una magistral ponencia el próximo martes 16 de marzo a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y todos. Un saludo desde la ciudad de Oaxaca. Muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Magistrado presidente, está con nosotros el magistrado presidente también. Magistrado, si gusta enviar un mensaje, por favor, seguimos al aire. Muchas gracias. Muy agradecido con la maestra Sonia Marcela, con la amiga Lilia Bautista. Muchas gracias, magistrado Pedro, amigo de Daniel Blas. Vamos a sus órdenes y Oaxaca es su casa, maestra Sonia. Pues, señor magistrado presidente, agradecemos bastante el hecho de la participación con nosotros. Para todos nuestros ponentes es muy reconfortante que usted envíe el saludo respectivo y desde luego que esté pendiente de estas importantes transmisiones, como siempre lo ha hecho en cada curso que se ha realizado desde este Tribunal de Justicia Administrativa que dignamente usted dirige. Entonces, el saludo al señor magistrado presidente, al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa. Maestra Sonia, reitero el agradecimiento, lo mismo que nuestro auditorio. Muy buena noche a todas y todos. Nos vemos el próximo jueves y finalmente clausuramos el próximo martes 16 de marzo. Muy buena noche.